Latinoamérica. Miren, hace muchos años un presidente ruso, un presidente, bueno, ya me voy a acordar bien el nombre, no puedo creer que no me acuerde, decía, el socialismo va a terminar en comunismo. Después de Vietnam, los próximos comunistas vamos a ser los de Latinoamérica, o van a ser los de Latinoamérica. De a poquito, de a poquito, de a poquito el comunismo va a ir entrando por peso, por estrategia. Y es lo que está pasando. Vemos lo que pasó en Colombia, veamos lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en Chile, lo que está pasando en la región, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a hablar del caso Watergate. Vos me dirás, Amalia, ¿por qué relacionas esto? Porque es la época en la que los Estados Unidos empieza a sostener, a mediados del siglo XX, las dictaduras en Latinoamérica. Vamos a hablar de Richard Nixon. Richard Nixon fue un presidente que primero fue vice de Eisenhower, que era un gran presidente de los Estados Unidos, y después fue presidente electo. Es decir, que tuvo primero una vicepresidencia y luego una presidencia. Y es la cabeza, vamos a decir en gran parte, de aquel que mantuvo la posibilidad de que nada más y nada menos que Salvador Allende, el presidente de Chile en ese momento, se cayera. Vos recordarás, Roxana, ¿no es cierto? Y viniera la dictadura de Pinochet. Estamos hablando de la época del macartismo, de la caza de brujas, ¿no? Claro. McCarthy, que era un ministro que cazaba brujas. Por supuesto, él es republicano, era republicano. Republicano versus demócratas, ¿no? Y donde estaba los dos polos del universo, el capitalismo y el comunismo a ultranza o extremos. Bueno. La cosa es que en este contexto mundial, ¿qué es lo que pasa con los chicos o con los hombres que van a darle nombre al Watergate? Y acá es donde yo me quiero explayar. Watergate es el nombre del edificio, Puerta de Agua o Portal de Agua, en Washington, en donde los demócratas tenían lo que sería hoy su búnker, ¿no? Su cuartel, si se quiere. ¿Qué pasa? Miren, porque hasta, digo, los más avanzados, supuestamente los del primer mundo, hasta ellos mismos son corruptos, todos son corruptos. La diferencia es cómo se controla, es cómo se mantiene el orden y cómo funciona la justicia. Por eso yo estoy, dale con pernilla con la justicia, porque mientras la justicia no funcione, no funciona nada. Claro. En aquel entonces habían puesto los republicanos para ver cómo iban en el cuartel de los demócratas micrófonos. Hacía un montón, ¿no? Él acababa de ganar, ya llevaba un tiempito, había ganado las elecciones por el Partido Republicano. Y un día se hace una denuncia de un vecino, llama por teléfono y dice, che, hay luz en el piso tanto, hay gente en el piso tanto, eran como 6 personas. En realidad, eran espías, por lo tanto, delincuentes. Esto me hace acordar en este momento Rosy cuando decía, no, son pilotos que están enseñando, que le están enseñando a los venezolanos a volar. Bueno, lo mismo dijeron, no, son plomeros que están viendo ahí, de verdad. Son gente de mantenimiento. Los flacos sí, claro. Pero era tan obvio. El tema es que esto sale a la luz, ¿no? De alguna manera. Pero era imposible comprobar que estaba, de alguna manera, vinculado a Richard Nixon. ¿Cómo comprobás que el presidente está vinculado a esto? No tenían forma, eran 6 tipos que entraron. Esto es un déjà vu. 6 personas, bueno, fíjate lo que es la Argentina. 6 personas que entraron, que se pusieron a revisar y que más o menos, ¿qué era lo que hacían? Primero que está prohibido espiar a nadie. Pero segundo, que no se espían igual de cualquier manera. Claro. No, los jefes de inteligencia. Pero lo cierto es que, sobre todo, era la estrategia del partido contrario, de los demócratas. Entonces acá se empieza a sospechar la posibilidad de fraude. ¿Por qué de fraude? No porque haya ganado con más o menos votos, porque su estrategia para ganar estuvo basada en los errores o en las faltas de los demás, de los de enfrente. ¿Qué es lo que ocurrió? Por supuesto se negó en el medio de un montón de situaciones y de enfrentamientos bélicos en que los Estados Unidos estaban promoviendo para el resto del mundo. Finalmente, el Washington Post, uno de los diarios más importantes, uno de los portales más importantes que hasta ese entonces reportaba política o reportaba otras cosas, empieza a ser uno de los portales que la gente empieza a seguir o comienza a seguir de una manera, no te voy a decir que amarillista, pero sí como si te entregaran la revista, ¿viste? Con la última novedad del día, porque fue un verdadero escándalo. En la película Forrest Gump, ustedes pueden ver, ¿no?, que está todo hecho muy simpático, y esta película también, donde está Dustin Hoffman y Robert Redford, hacen de los dos periodistas muy jóvenes, 20 años nada más, tenían Woodward Robert Redford, sí, Woodward y Bernstein. Ellos eran dos periodistas
muy, muy jóvenes, que trabajaban en el Washington Post. Una vez que el Washington Post sacó el caso, fueron a la corte estas 6 personas y mire lo que es la política, por eso le digo, ¿por qué zafaron las otras 6 personas? Las primeras 5. Porque cuando les preguntaron a qué se dedicaban, ¿sabe qué dijeron? Somos anticomunistas. Ah, qué lindo. Ah, bueno. O sea, no, claro, pero no se acordar los piqueteros. Dice, ¿qué hace usted? ¿Cuál es su profesión? Ser anticomunista. Pero eso es una ideología, no es una profesión. Claro, pero como Estados Unidos estaba en una guerra contra el comunismo y estaba el macartismo y todo eso, bueno, zafó. Pero un sexto que se arrepintió dijo, yo trabajo en la CIA, en la CIA. En la CIA. Y ahí se pudrió. Porque, está bien, ellos fueron todos presos, por supuesto, siguió el juicio, pero ¿cómo se seguía la causa para demostrar que era de la administración de Richard Nixon? De nada más y nada menos que los republicanos, del presidente de los Estados Unidos, en ese momento Estados Unidos, potencia mundial, dirigiendo y armando el orden mundial para su beneficio. Imagínate, ya estaba determinando la dictadura en Chile. ¿Qué hicieron? Bueno, estos 2 chicos, como yo decía, Woodward y Bernstein, se dedicaron, desde el Washington Post le dijeron, chau, tomá, dedicate vos, hacelo. Con el afamado, y acá viene lo que decía Roxana, Garganta Profunda. Garganta Profunda fue un hombre... Explicar al presidente. El furso, sí, Explicar al presidente. señor Alberto Fernández. ¿Cómo está picante Roxana? No, pero es que ¿sabes qué? Tiene razón. Indigna. Es que tiene razón, indigna, realmente indigna. Sí. Es Garganta Profunda. No sabe ni la asociación que te sigue. Garganta Poderosa se llama, claro, que además le estás poniendo un montón de plata. Y no sabe ni siquiera a quién le estás poniendo plata. Mi plata. ¿Entendés? No saben que estás invirtiendo y sí, Garganta Profunda. ¿Por qué Garganta Profunda? Era el ex, vamos a decirlo en una analogía con la Argentina, era el ex jefe del FBI. Que a través de encuentros con 2 chicos de 20 años, 20 añeros, imagínate en esa época, te estoy hablando del 70 por ahí, que no había internet, que el teléfono era, no se sabía si el cable rojo, Moscú con, viste, el Kremlin, hasta los Estados Unidos, llegaba abajo del mar un transatlántico con todos cables, no había nada inalámbrico, todo era a botón y a perilla. Bueno, en ese entonces se encontraban en la cochera de un edificio, en el estacionamiento de un edificio a oscuras, viste cómo hacen en Los Simpsons a veces con las películas de espionaje, que ¡pah! Te prenden la luz del auto. Claro. Bueno, y aparece, bueno, así les iba dando información, de a poco. Nunca se dio a conocer hasta muchos años después. Garganta Profunda no dio a conocer su identidad, pero fue quien logró que por primera vez, cuando este escándalo saltó a la luz, porque allá es un escándalo, acá no pasa nada. Acá tiramos los bolsos ¿viste? En un convento y no pasa un carajo. Claro. Bueno, la cosa es que en ese entonces Richard Nixon tuvo que dimitir. Es la primera vez que un presidente en los Estados Unidos dimite en su cargo, haciéndose responsable, por supuesto, de esto por ser sospechado. El gran Garganta Profunda, que fue el que hizo y además que abrió para el periodismo lo que se llama después el periodismo interpretativo. El Times. Una cosa era el Washington Post, que era puramente informativo, o sea, objetivo. Yo te cuento, a ver, como en el incendio de hoy. Claro. En Recoleta, 5 personas murieron a partir de un incendio. Ahí no hay nada, viste, agregado. La interpretación. Exactamente. Ni que uno pueda llegar a decir, bueno, pongo mi idea. Después decir, me parece una locura que la verdad, que en Recoleta, a esta altura de la vida, eso es opinión. Sí. La interpretación está en el medio. Y esto lo abrió la escuela del Times, que la abrieron estos 2 chiquitos, que después siguió, y que es la interpretación de los hechos, que no tiene que ver con opinar, que hoy en el periodismo argentino parece que nos hemos olvidado de eso, porque todos somos opinólogos, pero que en definitiva lo que hacían era interpretar los hechos objetivos a partir de lo que había pasado. Bueno, esto puede tener esta y esta otra vertiente. ¿Cuál será? Sin hacer juicio, ¿no? Entonces ahí es donde nace el periodismo de investigación, si se quiere, que ya se venía, pero donde 2 chicos de 20 años pueden hacer el trabajo que no pudo hacer la policía o que no quiso hacer el establishment porque se caía. Tremendo. Y era muy importante. Vos fijate la estructura que derrumbaron. Y de ahí es que se le pone gate a cada caso, ¿no? Claro. Que es escandaloso, claro. Y que gate también por gatillo, ¿no? Pero en definitiva por la puerta, viene por esto, por el Watergate, ¿no? Entonces, verdaderamente es una historia interesante para decir, la verdad es que si en Estados Unidos, pues en Estados Unidos, bien o mal, había justicia. Los poderes se respetan. Aunque uno diga, bueno, la sociedad norteamericana es bastante inocente fuera del establishment, ¿no? Porque como ciudadanos son bastante tranquilos, ¿no? En algunas cuestiones, bastante más civilizados que nosotros. Pero digo,
son menos pasionales, menos... Bueno, después entran a un cine y matan, viste, a 200 bueno, personas. claro, pero, por eso, no, ni hablar. Pero digo, a nivel política sí. mientras tanto, son más ordenados. Están más ordenados, lógicamente, porque entienden que el orden común nos afecta a todos. Bueno, así como te lo cuento, 2 chicos de 20 años se pusieron al frente de todo el establishment. Ojo, de la CIA, del FBI, de los que mataron a Kennedy. Cuidado. De los que manejan el mundo. Y te sacaron un Nixon del poder. Yo me pregunto qué habrá pasado después con esos chicos de 20 años que fundaron el Times y fueron celebridades. Ah, claro. No. Celebridades. Siguen trabajando, no es como en otro país, por ejemplo, en nuestro no sé si país están que vivos acá... No, acá no olvídate. podías seguir una investigación de ese tipo. Acá no te olvides de cabezas. Ahí está, por eso la relación. ¿No? Pero bueno, la verdad es que hoy era un día para recordar, porque un día como hoy se conocía el escándalo, han pasado 50 años y verdaderamente no es tanto tiempo. Maravilloso. 50 años no es tanto tiempo. No, ¿no? Maravilloso. No Y sé, cómo Rosy, se repite la historia también, y por supuesto, ¿no? pero nosotros tenemos una... No sé, Rosy, vos querés... porque No, yo siempre me quedo con las ganas de seguir con la historia. Sí, siempre me quedo con ganas de como que tiene que venir la efeméride de la efeméride. Claro, es verdad. Porque uno se queda atrapado por la historia y quiere que continúe, ¿no? Y aparte esto, Rosana, que es como imposible no relacionar y traerlo a la realidad que estamos viviendo. Nosotros acá en nuestro país. Amalia nos acaba de contar una historia, lo que pasó en los Estados Unidos, y la verdad que lo pones en el presente, acá con las cosas que pasan en nuestro país, esto es un déjà vu. Pero sintió vergüenza. Existió siempre la corrupción. Siempre ha estado la corrupción. Estas tramosas con criminales. En todos lados. La mafia comparación que hiciste organizada. vos con el avión, que de repente nos contaron, no, porque estaban enseñando a pilotear. ¿Qué nos Por quieren favor. contar? ¿Qué Pero digo, historia Ahora, nos quieren fíjate que contar? ayer el presidente renunció. eso te iba a Ahí decir. está. Allá el dato para mí es que el presidente renunció por la vergüenza, porque por el tuvo escándalo. vergüenza, exactamente. Claro, tuvo claro. una cierta, a ver, yo no te voy a decir que tuvo moral, pero por lo menos tuvo una cierta, ni siquiera dignidad. Un poco Tuvo de decoro. un poco de respeto, digamos, un poco de amor propio incluso. Amor propio, porque vos decís, un tipo que hace esto, la verdad es que no le importa nada de nadie. Pero un poco de amor propio dijo, sí, la verdad, me voy a correr porque me van a hacer goma. Y tienen razón. Acá no les importa. Porque estamos todos muy tibios también. Eso, en los Estados Unidos, ¿ustedes se acuerdan cuando saltó el escándalo de Mónica Lewinsky? Mónica Se me olvida el Con nombre. Bill Clinton. ¿Cómo estoy? Con Bill Clinton. En el salón oral, En el salón- decíamos nosotros. Y era el salón oval. Bueno. Que también lo relacionamos con garganta. Bueno, Bueno, todo tiene que ver con todo, chicos. cerramos, perdón, bueno, tuvo no que cerrar. cerremos. Se puso Y bueno y bueno. me dice cerrar. Bueno, ¿sabes qué es lo que la gente no le perdonó a Clinton en ¿Qué? su momento y qué fue lo que lo hizo perder la elección después? Porque era un ¿Qué? excelente presidente. No fue el hecho de que hubiera mantenido relaciones extramatrimoniales, que en los Estados Unidos Con la son becaria. muy complicados con la becaria, ¿no? Sí. Y que con ese tema son muy jorobados con el tema, justamente en esa época, ¿no? Y que son muy tremendamente como estrictos con el tema del abuso sexual y de las presiones. ¿Sabes por qué fue? Fue porque él no fue creíble, no dijo la verdad. Lo que la gente le reclamó en una encuesta fue, nos mintió, Claro. perdiste credibilidad, Claro. no te puedo volver a votar. Y por Ya eso está. perdió uno de los mejores presidentes que tuvo los Estados Unidos. Le costó el puesto. Acá no pasa nada. Acá sigue Acá no todo esto. pasa nada, sigue igual. Esa Entonces, es otra efeméride linda para recordar, Oh, Porque tremenda. me dijeron el otro día que la de Mónica era agente de la CIA. mira, bueno, pues Tengo que quizás. buscar info, después te la paso. Porque Quizás. es interesante, Bueno. Esa también es una buena efeméride para Pero es recordar. la forma en la que actúan los políticos. Digo, bueno, el político está para servir a la gente. Tengo que renunciar, me tengo que ir. ¿Viste? Sí, Por sí, amor a claro, la vida, no claro. puedo ser tan cara dura. No, bueno, acá no va a pasar. No, aparte No, faltar a la no. verdad, casi nada. Casi nada. Ujú. Exactamente. Maravilloso, Amalia, divino. Gracias, Hermoso, chicas. Gracias. Bueno. Bueno, y vamos a, si tuviera Lita de Lázari, esta mujer que era ecónoma, decía, ella decía, camine. Camine. Le hubieran Claro. pagado